Así va la Asamblea, Diócesis de Tumaco. Cuando en familia y en comunidad nos escuchamos, el amor de Dios celebramos. Y el tema del siguiente año es la escucha en familia y comunidad. Vamos avanzando en nuestro proceso de pastoral. Esos años han sido muy duros. Quizá hemos atravesado uno de los momentos más difíciles de la historia reciente. A pesar de este momento complejo, hemos sido más fuertes que el virus. Y a pesar del dolor sufrido, estamos aquí de pie con el corazón dirigido a Dios. Este año ha estado dirigido por el deseo de encontrarnos con Cristo a través del encuentro con el hermano. Sin duda esta motivación nos ha ayudado a seguir caminando en nuestra tarea bautizadora. Las distintas acciones pastorales, los encuentros de vicaría, la dinamización de las distintas estructuras, la tarea bautizadora en lo social, nos va poco a poco acercando a esta idea de iglesia en comunión profética, servidora del reino de Dios. No podemos olvidar el sínodo, de la sinodalidad, al que hemos sido invitados por el Santo Padre, ser una iglesia que camina en unidad y que nosotros hemos sido capaces de llevar adelante con los distintos encuentros sinodales, tanto en las parroquias, las vicarías, las comisiones de pastoral y otras instancias sociales de nuestra iglesia particular. Gracias por el trabajo sinodal de este año. Nos queda camino por recorrer. Gracias por la tarea evangelizadora en cada una de las parroquias y vicarías de nuestra iglesia diocesana. Gracias por la tarea de todos los agentes de pastoral social. Qué bien me siento cuando salgo de distintos espacios locales, regionales y nacionales y veo el respeto, cariño y admiración con el que tratan nuestra iglesia diocesana. Eso es fruto del trabajo de todos ustedes, laicos, religiosas, religiosos, los presbíteros, seminaristas de nuestra iglesia. El próximo año pastoral vamos a reflexionar la realidad de la familia y las pequeñas comunidades. Dos realidades que son fundamentales en la construcción de la verdadera sociedad. Sin embargo, nos damos cuenta cómo estas hoy están sometidas a una agresión sin precedentes y que sin ánimo pesimista nos llevaría a una sociedad sin futuro, caótica y desintegrada. Profundizaremos en los aportes y características de la familia y las pequeñas comunidades como ámbitos dinamizadores de una sociedad plena, como hecho fundante para nuestra vida cristiana y que es alimento para cada uno de nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades. Reflexionaremos también en torno al sacramento de la Eucaristía como espacio comunitario por naturaleza. Toda esta reflexión la llevaremos adelante inspirados en el texto de los discípulos de Maús, Lucas 24, 13, 35. Permítanme presentarse en los 3 puntos. La historia. El Evangelio inicia relatando aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Maús. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Sus ojos no lo reconocieron, se detuvieron y parecían muy desanimados. Parece que todo está perdido. Se había acabado la esperanza en él, en Jesús. También al notar la realidad y los titulares de los periódicos podemos constatar con mucha frecuencia cómo en torno a la realidad de la familia y nuestras comunidades descubrimos sus problemáticas. Se trata de la historia de 2 discípulos y después del Viernes Santo y hallándose en camino desde Jerusalén la cercana aldea de Maús, se encontraron con Jesús. Durante casi 3 años habían estado a diario con él, sus discípulos. Lo habían oído predicar y habían sido testigos de sus milagros, pero lo habían conocido de verdad, lo habían entendido realmente. Salta a la vista que no. Estos años que hemos caminado nos podrán servir para eso, para encontrarnos con Jesús, para hacer una experiencia profunda con Él. Cuando la cosa se puso peligrosa, salieron huyendo. Ahora se sienten amargamente decepcionados y no desean sino regresar juntos a sus familias. Mientras caminan van lamentándose y rumiando su decepción. Habían confiado en que Jesús había de dar cumplimiento a sus expectativas y a la esperanza de todo el pueblo, en que con Él llegaría el anhelado reino de Dios. Pero el resultado había sido muy distinto. Los sumos sacerdotes habían conseguido que Jesús fuera condenado y ejecutado en la cruz. Hacía ya 3 días que todo esto había acontecido. Cuando Jesús se les une, según el relato que acabamos de decir, y les pregunta por el motivo de su aflicción, su corazón está tan lleno de amargura y tristeza. Ellos mismos están tan sumidos en sus miedos y preocupaciones que no son en absoluto capaces de reconocerlos. Sus ojos están cerrados.
Quizás el mismo sentimiento que experimentamos nosotros al ver la realidad que vivimos en nuestro pacífico nariñense. Es cierto que cuando Jesús le va aclarando el sentido de la Escritura y les muestra que había sido voluntad de Dios que él padeciera, sus corazones comienzan a caldearse, pero todavía están como afectados de ceguera. Hoy también creemos que todo está perdido. También nosotros en nuestros territorios hemos tenido que vivir en medio de profundas decepciones. El abandono histórico que ha acompañado de la realidad de la corrupción. Han vivido nuestras comunidades por parte de sus autoridades, provocando que nuestros pueblos alcancen niveles que en ocasiones llegan al 90% de necesidades básicas insatisfechas. La ausencia total de vías de comunicación, una educación que en algunas zonas llega a ser la más precaria del país, una deficiencia en los servicios de salud y servicios públicos. Ese cóctel de desigualdad ha provocado un atraso histórico en esta región tan rica pero tan carente. No podemos olvidar la realidad del racismo y la estigmatización a la que han estado sometidos nuestros territorios y que se expresa en esta misma condición de abandono. Imposible desconocer la violencia sistemática a la que han sido sometidos nuestros territorios, provocando que en los últimos años nos hayamos convertido en una región con la presencia de grupos armados, desde las guerrillas, los paramilitares y narcotraficantes, que aprovechando la sencillez de nuestros habitantes se hayan posicionado como defensores de los pobres y humildes y hayan terminado siendo sus victimarios. Son miles los hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, los que hemos perdido como consecuencia de esta ilógica violencia. No podemos olvidar las heridas que han abierto en tantas mujeres y niños que han sido abusadas psicológica, física y sexualmente en nuestras comunidades y que hoy siguen en silencio. La realidad de nuestras familias también sigue viviendo graves agresiones por la situación social que vivimos en nuestros territorios y que provoca que las familias se desintegren, se aumenten los divorcios, el largo tiempo que los papás deben ocupar para suplir las necesidades de sus familias, robándoles el tiempo para una vida de familia, los continuos antitestimonios de tantos padres que han caído en la red de la ilegalidad y son mal ejemplo para sus hijos, el alcoholismo y la violencia intrafamiliar. No podemos igualmente olvidar las leyes que hoy se quieren imponer por las falsas ideologías de igualdad, el aborto, la eutanasia, la permisividad frente al consumo de sustancias psicoactivas, la exagerada promoción de la tendencia homosexual. Esas son algunas de las heridas que tenemos en nuestro territorio y que han causado el miedo, la desesperanza, el dolor, la frustración, como le sucedió a los dos discípulos de Emaús. Segundo, la memoria. Solo en la comida, cuando Jesús parte con ellos el pan, con los dos discípulos, se les abren los ojos y lo reconocen. De repente su tristeza se transforma en gozo. Desbordantes de felicidad regresan corriendo a Jerusalén para informar a los demás discípulos de su encuentro con Jesús y relatarles cómo lo habían reconocido al partir el pan. También nosotros podemos reconocer distintas experiencias que nos llenan de esperanza y de alegría, no todo es negativo. ¿Y por qué no mirar también en nuestra memoria histórica lo que ha sido la familia y la comunidad? Como Jesús, recurramos a la memoria para levantar nuestras cabezas en el presente. Si volvemos sobre el texto de Emaús, podemos ver que la experiencia de los discípulos de Emaús podría pensarse como el de una pareja. Aquí se habla de uno de los dos discípulos llamado Cleofás, Cleofás. En algunas versiones bíblicas, en algunos relatos posteriores a la escritura, lo traducen como Alfeo, que podría ser el padre de Jacob. Ya en la Biblia se habla de que una de las mujeres era la esposa de Cleofás. O sea, podríamos inferir que podría pensarse que estos dos eran esposos, Cleofás y el otro acompañante. Deberíamos observar esta imagen de la familia que seguían al Señor, viven este encuentro y se convierten así en modelo de la familia evangelizadora. Por otra parte, esta experiencia eucarística, la de los discípulos, esta que relatan aquí el partir del pan, y todos los relatos bíblicos que hablan de la Eucaristía, se prolongó y se repitió muchas veces. Los hechos de los apóstoles nos cuentan que en la primitiva comunidad de Jerusalén, los primeros cristianos se reunían con regularidad para partir el pan en común. Hechos 2:46. Mañana profundizaremos en este texto.
Quizá los exégetas no subrayan bastante la intención teológica de un rasgo que nos atestigua los hechos, que está en 11:27-30. El gesto de solidaridad de la iglesia de los paganos con la iglesia de Judea, víctima de la penuria, manifiesta el ensanchamiento de la comunión concreta que los sumarios describen como típica en la iglesia de Pentecostés, 2:44, que repito, mañana profundizaremos. Al movimiento que llevó la fe de Jerusalén a Antioquía y de Antioquía a Jerusalén. Lucas tiene interés de señalar cómo apenas nacida del Espíritu, la iglesia de los paganos actualiza también en ella la comunión, pero dándole la amplitud universalista que desde el encuentro de Pedro y de Cornelio apareció con toda claridad como uno de los elementos esenciales. No les basta a los autores de los primeros siglos ver cómo nace así la iglesia de la irrupción escatológica de Pentecostés. Tampoco se contentan con percibir allí el comienzo de una revolución del mundo en todas sus dimensiones, diciendo que el don del Espíritu restaura la humanidad abriéndole la comunión de la Eucaristía y cambiando así su destino. De los tiempos de la iglesia primitiva tenemos numerosos testimonios que muestran que los cristianos se caracterizaban por la participación en la celebración dominical de la Eucaristía. El obispo, aquí van a ver algunos nombres un poco raros que no los conocemos mucho, pero es lo que se llaman los padres de la iglesia, más o menos del siglo I, finales del siglo I hasta el siglo VIII. Hablaremos de algunos de estos sucesores de los apóstoles. El obispo Martín Ignacio de Antioquía afirma que ser cristiano significa vivir de acuerdo con el domingo. Existen testimonios de no cristianos que dicen que a los cristianos se les reconoce por el hecho de reunirse en domingo. ¿Cuándo se reunían los judíos? Los sábados. Empieza el domingo a partir, aquí lo vamos a ver. Durante las persecuciones acaecidas bajo el emperador Diocleciano, los mártires de Bitinia declaraban a sus jueces: no podemos renunciar a nuestras reuniones de los domingos, no podemos vivir sin celebrar la cena del Señor. O sea, entendemos que desde el comienzo la iglesia entendió el domingo y la Eucaristía como el hecho fundante de la comunidad. Los antiguos cristianos de la época de las persecuciones habían entendido que la celebración de la Eucaristía dominical pertenecía a su identidad, era la fuente en la que vivían, pues en la Eucaristía se actualiza lo que Jesús dijo e hizo en la última cena. De hecho, en la Eucaristía del relato de Emaús es cuando ellos descubren a Jesús. No lo descubren cuando Jesús les habla, si recordamos ese texto, no lo descubren cuando Jesús les habla de los profetas. ¿Se acuerdan que empiezan a decir que Jesús les habló de los profetas? No, ahí empezaba a arder en su corazón. Dice el texto de Lucas, es el texto de Lucas que quisiera que lo leyéramos este año muchas veces, que ellos reconocieron a Jesús cuando partió el pan, o sea, en la Eucaristía. La importancia del pan para la vida. A través de los padres de la iglesia, abajo van a ver una cita, de lo que son los padres de la iglesia. Podemos acercarnos a lo que significó la Eucaristía en las comunidades cristianas de los primeros siglos. San Crucino nos dice que la presencia de Jesucristo en las especies sacramentales del pan y el vino es algo que está firmemente anclado en la fe de los primeros cristianos, como lo vemos en las palabras de San Agustín. Esta comida se llama entre nosotros Eucaristía, y a nadie le es lícito participar de ella si no cree que son verdaderamente nuestras enseñanzas y que se han lavado en el baño del perdón de los pecados y de la regeneración, viviendo de acuerdo con lo que Cristo nos enseña. Porque esto no lo tomamos como si fuera pan común ni como bebida ordinaria, sino como nuestro Salvador Jesucristo encarnado en virtud del Verbo de Dios, que tuvo carne y sangre por nuestra salvación. Así se nos ha enseñado que en virtud de la oración del Verbo que de Dios procede, el alimento sobre el que fue dicha la acción de gracias, la imposición de las manos del presbítero, del que se nutre nuestra sangre y nuestra carne, al asimilarlo, es el cuerpo y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. San Atanasio, otro padre de la iglesia, deja esta maravillosa memoria. Verás a los ministros que llevan pan y una copa de vino y lo ponen sobre la mesa, y mientras no se han hecho las invocaciones y súplicas, no hay más que puro pan y bebida. Pero cuando se han acabado aquellas extraordinarias y maravillosas oraciones, entonces el pan se convierte en el cuerpo
y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos el momento culminante en estos misterios. Este pan y este cáliz, mientras no se han hecho las oraciones y súplicas, son puro pan y bebida. Pero así que se han proferido aquellas extraordinarias plegarias y aquellas santas súplicas, el mismo verbo baja hasta el pan y el cáliz que se convierte en su cuerpo. Y ahí les dejo otros textos, digamos, de los primeros padres, que nos dice que la Eucaristía no es una cosa humana, que es un don de Dios, traída desde los comienzos de la Iglesia. Quisiera también, como uno de esos, también con la familia y la vida comunitaria, podemos acudir a nuestra propia experiencia de memoria. La Eucaristía está entrada en la memoria. También la familia lo podemos hacer. Donde la familia y la vida de las pequeñas comunidades se convierten en el fundamento de lo que es en el Pacífico canadiense. Para todos nosotros, quizá, para los que nacieron en esos territorios mucho más, es sabido el valor de la familia, lo que eso significa en nuestros mayores, el valor de la familia extendida, el significado del territorio, de aquellos que llamamos, creo, sembrar. ¿El qué? El ombligo, ¿no? Eso nos hacía pertenecer a una familia más grande, no solo de sangre. Todos me pertenecen, yo les pertenezco a todos. Así lo dice el padre Garrido en una de sus obras que escribe sobre Tumaco. Dice: lo más importante es realizarse como hombre y amar a Dios, que se completa con subsistir, muy semejante al anterior de reproducirse. Por esa respuesta vemos que el hombre encuentra su total realización haciéndose él mismo, amando a Dios y tratando de vivir en paz, amando al prójimo. Hay cierta diferencia con la anterior pregunta, es un libro de una encuesta, en la que se nos dice que el hombre existe para dominar el mundo, mientras que aquí apenas aparece en las respuestas transformar el mundo. Parece que el hombre está para ser él mismo. La pregunta es: ¿cómo ser el mismo? Es en la sociedad con nosotros. Es en la sociedad con nosotros. Nos da la respuesta cuando nos dice amando a Dios y conviviendo con el prójimo. No olvidemos que para un tumaqueño, sea persona necesitada de la sociedad como miembro de la misma, se le instruye y ayuda en su realización plena, que solo llega a conseguirse cuando entra en el mundo de los antepasados. Termina el padre. Otra investigación muy interesante que está sacada del libro Historia del Pueblo Afrocolombiano nos dice que las familias se construyen por compadrazgo, por medio del vínculo que se establece con las personas que apadrinan o amadrinan un hijo o hija, con quienes se es compadre o comadre, ya sea por el bautismo de agua de socorro, de óleo u otros libros. En la Casa de la Memoria tenemos todo el proceso. ¿Cuántos compadrazgos hay, niñas de la Casa de la Memoria? Joana. ¿Cuántos más o menos hay? De la oreja y de pelito, ¿no? La uña. 7 no religiosos y 7. O sea, por eso se hace familia extendida. Se puede ser familia por afinidad, continúa ese espíritu. Por ejemplo, cuando se forma una pareja conyugal y a su vez se van estableciendo relaciones con las cuñadas y cuñados, con su suegro y con su suegro, con los tíos y tías y así sucesivamente. En regiones como el Chocó y en el Valle del Cauca, en estos casos se habla de familia política. Se puede ser familia por paisanaje, porque cuando se es de un mismo río o de una misma región, se siente familia al encontrarse con esas personas en un sitio distinto donde se es. Se puede ser familia por lazos simbólicos. Estos son aquellos lazos que se van creando dentro de la propia cultura y que tienen un gran significado para quienes pertenecen a dicha cultura. Por ejemplo, los hermanos de leche, el padrinazgo, la mamá de leche, los hijos de crianza, el compadrazgo de oreja, es decir, quien le rompe la oreja a la niña y en paga debe dar parte a él, para que cuando sea grande no se le pierdan los que se pongan. Muchos de esos parentescos simbólicos se van perdiendo para ya los recientes no saben qué sentido tiene. Entonces, tenemos esa experiencia de la familia en nuestras comunidades amplias. No podemos reducir la familia solamente a lo que para algunos de nosotros es familia de sangre. No, hay otras relaciones de familia que no podemos perder. Es la memoria.
hemos promovido el valor de la familia como elemento esencial de la sociedad. Al respecto, el Papa Francisco nos dice que la Iglesia mira a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio que dan y alentándoles. Gracias a ellas, en efecto, se hace creíble la belleza del matrimonio indisoluble y fiel para siempre. El amor, vayamos a la pequeña comunidad. La pequeña comunidad posee un valor en la historia también, en la vida de la Iglesia. Recordemos muy bien los textos que se nos refieren al respecto, de manera especial con el apóstol Juan, cuando Jesús coloca ese principio de la unidad. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección de la unidad en el mundo y conocerán que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. También me vuelvo a recordar aquellos relatos de Romanos 12 cuando habla de la iglesia como un cuerpo, y de Corintios 12 también, que habla de la iglesia como un cuerpo. También para la iglesia naciente la construcción de las comunidades eran muy importantes. Las cartas de Pablo, por ejemplo, son un referente a eso, ¿no? Cuando habla de carta del apóstol Pablo a los Corintios, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, carta del apóstol Pablo, las personas eran importantes, pero esas personas vivían en comunidad. O sea, la pequeña comunidad. Y entendamos que cuando habla de la iglesia, no está hablando como a nuestras iglesias, ¿no? La iglesia de Paco, pues mucha gente, eran pequeñas familias. Los relatos bíblicos lo denuncian así, el valor de la pequeña comunidad. Desafortunadamente eso a nosotros nos ha hecho caer casi un poco en una esquizofrenia, ¿no? Porque para nosotros, si nosotros hacemos una misión y vienen 20 personas, creemos que fracasamos. Porque nosotros estamos acostumbrados a las masas, ¿no? Uy, tan bonito que estuvo la fiesta, tan bonito que estuvo la fiesta para porque hubo mucha gente, pero de todas esas personas quieren vivir un encuentro con el Señor. Sería bueno pensar. En cambio, las pequeñas comunidades son ese espacio vital donde nosotros podemos construir de verdad la iglesia. La familia es ese espacio vital donde nosotros estamos llamados a construir la iglesia. Algunos de esos textos también de la patrología que pudimos encontrar, por ejemplo, dice San Ignacio de Antioquía en la carta a los Filadelfios, dice: invita a su comunidad, poned pues todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno solo el cáliz para abrirnos con su sangre. Un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de los ancianos y de los diáconos, con siervos míos. De esta manera, todo cuanto hicieres, lo hagáis según Dios. El valor de la pequeña comunión, una vez más, la insistencia en la pequeña comunidad. Resaltar también como una definición de un escrito que a mí siempre me ha parecido sumamente fascinante, uno de esos escritos que es largo, pero quisiera leerlo finalmente como alusión a estas pequeñas comunidades en la antigüedad. Es un discurso, se llama discurso de Oneto, ¿no? Y entonces hace la identidad sobre lo que son los cristianos en el mundo. Voy a leerlo literalmente porque me parece muy bello. Más, para decirlo brevemente, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo, y cristianos hay por todas las ciudades del mundo. Habitan el alma en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Así los cristianos habitan en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Así los cristianos son conocidos como quienes viven en el mundo, pero su religión sigue siendo invisible. La carne aborrece y combate el alma, sin haber recibido agravio alguno de ella, porque renuncian a los placeres. El alma ama la carne y a los miembros que la aborrecen, y los cristianos también a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero ella es la que mantiene unida el cuerpo. Así los cristianos están destinados al mundo como en una cárcel, pero ellos son los
moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción de los cielos. El alma maltratada en comidas y bebidas se mejora. Lo mismo los cristianos, castigados de muerte cada día, se multiplican más y más. Tal es el puesto que Dios les señaló y no les es lícito desertar de él. O sea, la existencia, cómo nosotros debemos vivir en este mundo. No podemos, hoy corremos un riesgo también en la iglesia y algunos movimientos nuevos y en el pasado también. A veces corremos el riesgo de despreciar el mundo, de esta sociedad, de evadirlo. Y en estos discursos, en este discurso especialmente, dice, sí, vivimos en un mundo complejo, difícil, pero debemos ser testigos. Entonces, ¿cómo la familia cristiana, cómo la comunidad cristiana, sin creerse superior, sin caer en un estigma del mundo, sin poco lo que hacen algunas confesiones evangélicas, ¿no? Hablar del mundo como lo perverso, ¿no? Como lo que está mal. No, vivimos en este mundo con luces y con sombras. Ahí estamos llamados nosotros a vivir con nuestras familias, a fortalecer nuestras familias de fe, a fortalecer nuestras experiencias de las pequeñas comunidades. Finalmente, la celebración, la memoria, la historia, la memoria y la celebración. Cuando desde hoy contemplamos el paso de Dios por la historia, que a pesar de las dificultades podemos seguir caminando, mirando la memoria salvífica, entonces nos sucede lo que le pasó a los discípulos de Maús, que tras una cara triste, después del encuentro con el Señor Jesús, con la memoria del resucitado, sale a anunciar el gozo de la Pascua. Eso nos hace, como comunidad, que creamos y nos fortalezcamos en la unidad, que cree y se fortalece en la esperanza, que mira la historia con confianza y se abre hacia actitudes solidarias, que reconoce el valor de la persona, que conoce y valora lo trascendente, que ama y se relaciona armónicamente con la naturaleza. Este año queremos tener como centro la Eucaristía, pues como los discípulos de Maús, solo desde el sacramento tomamos las fuerzas necesarias para avanzar en nuestro camino evangelizador. La celebración de la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana y eclesial. En el Concilio Vaticano II, un documento de los años 60, nos decía: la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa de las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tienen derecho y obligación. En virtud del bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, al reformar y fomentar la sagrada liturgia, hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo, porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de ver los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Y por lo mismo, los pastores de alma deben aspirar a ella con diligencia en toda su actuación pastoral, por medio de una educación adecuada. Y como no se puede esperar que esto ocurra si antes los mismos pastores de alma no se impregnan totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de la misma, es indispensable que se provea antes que nada la educación litúrgica del clero. Más adelante nos dice: nuestro Salvador en la última cena, la noche que lo traicionaba, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, por lo cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a acoger a su esposa la iglesia el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de gloria venidera. En ocasiones, la poca formación litúrgica que nos hace percibir cómo nuestras comunidades no alcanzan a vivir el valor del sacramento eucarístico, el valor que se le da, y se le da el valor a otras realidades que también son importantes: el agua, las imágenes, la ausencia de ministerios para el servicio del altar, como acólitos y ministros de la Eucaristía, la poca participación de jóvenes y niños en las Eucaristías, el desconocimiento del valor del domingo como día del Señor constituyen por eso mismo una señal de alarma que debería hacer sonar todas nuestras alertas interiores de emergencia.
manifiesto una disminución de la fe y un enfriamiento del amor. ¿Dejamos en respuesta el amor de Jesús? ¿Somos conscientes del evidente que eso resulta? ¿Del escaso agradecimiento que mostramos con el comportamiento, de la culpa en la que incurrimos? Algunos dirán, sí, pero los tiempos han cambiado. Ya lo vimos en la época de los primeros cristianos. Cierto, pero por lo que respecta a lo esencial, ¿es nuestra situación verdaderamente tan distinta? También a nosotros nos parece con frecuencia que Jesús está muy lejos, incluso ausente. También para nosotros está a menudo como muerto, al igual que los discípulos de Maús. De ordinario estamos tan ocupados con nosotros mismos, con nuestros problemas, planes, expectativas, con nuestras preocupaciones diarias, con nuestras decepciones, que no podemos pensar en lo que de verdad cuenta en la vida. El día a día nos acapara de tal manera que el domingo no llega nunca. Jesús ya no aparece para nada y nosotros nos quedamos solos en nuestras preguntas. Nos tragamos lo inimaginable y hacia afuera ponemos cara de estar tristes, libre de toda preocupación. ¿Cuánto bien nos haría reconocer que no estamos ni mucho menos solos, que más bien hay alguien, Jesús, que camina con nosotros? Él no solo nos escucha cuando nos lamentamos y quejamos, sino que comparte con nosotros. Al partir el pan, comparte con nosotros el sufrimiento y la muerte humanas, a la vez que nos permite participar en la vida nueva de la resurrección. Se nos regala a sí mismo y con su persona nos regala también, como a los discípulos de Maús, consuelo, esperanza, alegría y felicidad. Finalmente, nosotros estamos llamados a hacer los de los discípulos de Maús, salir a proclamar la experiencia pascual, que este año nosotros estamos llamados a hacerlo en 3 dimensiones: la familia, la comunidad y la Eucaristía. 3 realidades que nosotros debemos impregnar de Eucaristía. Y cuando digo impregnar de Eucaristía parecería ilógico, porque decimos, pero estamos celebrando la misa. Pero la pregunta es, ¿cómo la estamos celebrando? Y eso lo he dicho en varios escenarios y repito el valor que tienen algunos elementos, pero no nos podemos quedar simplemente mirando que algo tiene valor y decir, sí, por ejemplo, el valor del agua, y lo hablo siempre cuando hablamos de los cambios, pero yo creo que eso hace parte de todo un camino evangelizado. No nos podemos quedar pensando en que el agua es lo único que el agua nos va a salvar. Nosotros tenemos que llevar a nuestras comunidades poco a poco, y por eso estos años van en ese orden. El agua sí, el agua es una cosa fundamental, pero para algunas personas el agua termina siendo más importante que la Eucaristía. Mi imagen termina siendo más importante que la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a hacer esas catequesis sobre el valor y el sentido de la Eucaristía? Pues hay que catequizar, ¿no? Hay que empezar a hacer ese trabajo. El segundo elemento, el sentido de la familia. Nosotros entendemos las relaciones de familia, pero jamás podemos nosotros menospreciar o acallar la voz de la Iglesia frente a la familia, frente al liderazgo de familia, que el liderazgo de familia es esposo y esposa e hijos. En medio de una realidad que ella dice, nuestra familia puede ser él con él y ella con ella. Bueno, ese es el mundo en que nos tocó vivir. Frente a ese mundo no podemos escapar. ¿Sí? Frente a ese mundo no, porque es un mundo que es plural, pero nosotros no podemos, así como digo yo, el orgullo, hoy hacen el día del orgullo gay, ¿no? ¿Sí? Bueno, está bien, lo hacen. Y entonces el día del orgullo de la familia nosotros nos callamos. Nosotros callamos. O sea, la familia cristiana se ha abocado. Como nosotros también, no para ser un pulseo, pues, no, sino como nosotros presentamos también el valor de la familia. Hace unos días tuvimos un encuentro aquí, el padre Heriberto estuvo acompañando a esos equipos de Nuestra Señora, que son la familia, padre, madre e hijos. Tenemos y concebimos también otros tipos de familia, ¿no? Digamos en la sociedad, la mamá sola, el papá solo, la abuelita, que por distintas razones no vamos a entrar a cuestionar, viven solos. Pero nosotros no podemos callar que el ideal cristiano de familia es papá, mamá e hijos. Eso no lo podemos olvidar. ¿Sí? Por eso no tenemos que respetar a nosotros, no. Pero tampoco podemos nosotros
Miren que al final, lo refiero, al final de este escrito, lo refiero. ¿Qué le dijeron? Recordando el texto, ¿qué le dijeron estos dos, volviendo al tema de la familia, Cleofás y su esposa, ¿no? Y María, pensando que eran ellos dos? ¿Qué le dijeron a Jesús cuando él se iba a ir? ¿Por qué? Porque ya está. Y eso tenía que ver con una realidad. No es como si ustedes llegan, una persona llega a Satira y dice: me voy para el Chaco a las 7 de la noche. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Por qué? ¿Será por el peligro del agua? Un poquito sí, pero no ese es el peligro. ¿Por qué? Porque aparte de la guerrilla, los pagos, los ladrones, le puede pasar algo. O si se va a la canoa a esa hora, había un temor. También esos dos sentían temor de ese hombre que se iba, ¿no? Habían también bandidos en los caminos, ¿no? Recuerden el relato aquel del buen samaritano, ¿no? Que cogieron a palo, ese no fue el único. ¿Qué es lo que pasa cuando ellos descubren, cuando ellos dicen que le reconocieron al partir el pan? ¿Qué hacen ellos? Ellos se regresan. ¿Será que los problemas terminaron? No. Ya eran muchos, ¿no? De pronto puede ser también el valor de la comunidad. Me hace entender eso, el valor de lo comunitario, ¿cierto? Este era un solo cristiano, ¿sí? ¿No quiere decir? Pero además había otra explicación. El padre Jimmy está por aquí. ¿Ya digo? Está por ahí. Para no decir currado delante de un señor biblista, ¿no? Cuando yo estudié en Biblia, era cierto, el señor también es biblista, entonces qué vergüenza. Pero cuando estudié Biblia, decían, hablando de ese texto bíblico, decían que las ciudades amuralladas, las que tenían muralla, normalmente cerraban la puerta a cierta hora antes de empezar la noche o empezaba la noche. Cerraban las puertas. Como el desayuno mañana a las 7:45 el desayuno, ¿no? Se cerraban las puertas. Pues si era una ciudad amurallada, ¿por dónde entraban normalmente? Pues por las puertas, ¿cierto? Y si estaban las puertas cerradas, no entraban. Entonces, ¿cómo pudieron estos dos o estos tres del padre Simon? Digo que tal vez se ve uno con Jesús, no es parte de la teología bíblica del padre Simon. Se devolvieron los tres, digamos, ¿no? ¿Cómo pudieron entrar? Que es la fuerza de resucitar, es la fuerza de Dios. Y nosotros tenemos esa fuerza de Dios, claro, en la oración, claro, en la lectura de la palabra de Dios, claro, en el amor a los hermanos, aparecieron, dice, esos encuentros con Cristo, en los actos sacramentales, en la piedad popular, en el rosario. Pero nos lo dice el Concilio Vaticano II, la fuente y el culto de la vida cristiana es la Eucaristía. O sea, si nosotros estamos participando plenamente en la Eucaristía, vamos por una barriga así. Caminamos lento, ¿sí? Nos falta algo, nos falta una fortaleza. Estamos confiando demasiado en nuestras fuerzas. Miren que el Señor, ellos reconocieron a Jesús en la fracción del pan. Así lo dice el texto. Y nosotros muchas veces vemos la Eucaristía como, nosotros como sacerdotes, ¿cómo la estamos celebrando? ¿Cómo la estamos preparando? Hombre, si yo voy a un alimento y me dan todos los días, bueno, a mí sí me dan todos los días, fruta con avena, ¿no? Y toda la mañana voy al restaurante, ¿y qué hay? Fruta con avena. Venga, ¿no? Si yo llego a una Eucaristía, perdónenme queridos hermanos sacerdotes, y eso también para mí, insípida, mal preparada, que no se entiende. Si yo llego a una Eucaristía donde, perdónenme los laicos hermanos, y aquí también debemos ser conscientes, que yo no leo bien,
el misal tiene un montón de ritos de la Eucaristía. Hace unos días me pasó en una misa, no aquí. Estaba celebrando en un sitio y hice la misa de los niños, que ahí están en el misal. De por Dios, comunidad, ayúdanos a comprar los misales. Si una parroquia no tiene misal, no utilicen el librito ese chiquito. Ese es para la casa. Ese no es para celebrar misa. Lleven el misal. Ay, pero es que pesa menos. Entonces celebramos una misa sin gusto, sin sabor. Y obviamente hasta yo no volvería. Tenemos que aprender a preparar y por eso este año hemos insistido en los mínimos, mañana lo miraremos, en los equipos de liturgia, para que nos ayuden a preparar las Eucaristías, para que a través de esta riqueza de los cantos, de los símbolos nuestros, ¿no? La misa no es más bonita porque sea más larga, ni los cantos más largos, no. Habrá excepciones con una gran celebración, pero no porque presentemos 38 signos, ¿no? El agua, el chuntaduro, la palma, la chaqueta del párroco. No es que tengamos, no, hay otras formas, hay otros signos, pero sí, nosotros como sacerdotes debemos aprender a preparar la Eucaristía bien preparada. Y utilicé esa plegaria en los niños. Y me dice un señor muy de iglesia, dice: ay, no señor, qué bonita la misa. Y usted nos puso a repetir. Yo nunca había hecho eso. ¿Se acuerda de la misa de los niños? Sí, sí. Él tiene unas. ¿Cuántos ritos hay? A ver, alguien que me ayude. ¿Cuántos formularios de misa? Los formularios legales. Los niños son 3, de la reconciliación son como 2. Las quintas son como otras 3, ¿no? 12 formatos para la misa. Y nosotros sí, normalmente ¿cuál hacemos? La 2 que más cortica. ¿Sí? Cuando ustedes vean así, es que la 2 es la más cortica. Por la 3. Yo creo que nosotros debemos enriquecer también la liturgia. Vivir la Eucaristía, ayuda a que nuestra sociedad viva la Eucaristía. Segundo, el sentido de la familia, el trabajo por la familia es muy importante. El padre Eber, que es el encargado de la pastoral familiar, no está, pero está intentando conformar un equipo. Y tercero, el de lo comunitario. Pidamos al Señor, queridos hermanos, que este año sea una posibilidad de fortalecer nuestras experiencias, la experiencia eucarística, sobre todo en esta iglesia, de fortalecer nuestro trabajo en familia, de fortalecer las pequeñas comunidades, esa respuesta que el mundo nos está viendo, y obviamente en esa actitud del sínodo, una iglesia sinodal que camina en la búsqueda del rostro que el Señor desea. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Su Excelencia, por su ponencia. Mucho más la profundización sacramento, la Eucaristía. Los de Emaús, reconoce Jesús cuando al partir, ahí viene la frase muy importante de Padre Miguel, la importancia del pan eucarístico. Muy bien. Llegó. Así va la asamblea, Diócesis de Tumaco.